Según Y Combinator, el mayor motivo de fracaso de las startups es ser una startup en busca de un problema, o SISP en inglés. Pasa cuando te centras en solucionar un problema que no le importa a mucha gente mientras estás convencido de lo contrario. Esa fue la historia de mi segunda startup y he hablado con muchos founders que han pasado por el mismo camino. Te sientes como el príncipe en la Cenicienta. Tienes un zapato en forma de solución y buscas por todo el reino a alguien al que le encaje, alguien que tenga ese problema. Para que eso no te pase, te hablaré de cómo caemos los emprendedores poco a poco en esta trampa, por qué es tan difícil salir de ella y qué puedes hacer para reconducir la situación. Los emprendedores siempre estamos listos, así que vamos. ¿Cómo nos metemos los emprendedores en esta trampa? Pues por una concatenación de errores, donde un error nos lleva al siguiente. Y debo decir que todos los que voy a comentar me han pasado en mayor o menor medida a mí. Piensas que hay una necesidad, afecta a mucha gente y es obvio que tu solución hace falta en el mercado. De hecho, es tan obvio que te saltas la parte de validar porque lo consideras validado. Y como tu solución es válida para todo el mundo, en ningún momento te planteas definir lo que es un buyer persona y sus necesidades específicas. Claro, y esto de no tener foco hace que muy pronto se disparen el número de funcionalidades que debe de tener tu solución porque quieres que todo el mundo pueda usarla. El número de funcionalidades y que todo el mundo la pueda usar hace que la experiencia de usuario y el diseño pase a convertirse en una prioridad del proyecto, en otra prioridad más. Y finalmente le pides ayuda a toda tu red de contactos para que se descarguen la app y le hagan difusión, porque como realmente tu solución sirve para todo el mundo, quieres que cuanta más gente llegue mejor y que no haya ningún tipo de filtro. Aunque claro, esto todavía se puede complicar un poquito más, porque el haber estado desarrollando durante tanto tiempo y no tener resultados hace que algunos de tus founders se bajen del barco. Normalmente el que tiene más opciones de trabajar en otra empresa. Para tratar de reconducir la situación puedes tratar de invertir en marketing, pero como no has dado con un buyer persona concreto, tu mensaje es difuso y no es pegadizo, no hay nadie que se quede contigo después de esa primera interacción. Personalmente llegó un momento en el que ya no disfrutaba trabajando y que yo creo que esa pasión y esa energía se estaba evaporando poco a poco, porque aunque yo no quisiera reconocerlo, una parte de mí se daba cuenta de que el único que veía que ahí había un problema era yo. Para explicar por qué es difícil rectificar en esta situación, me gusta usar el ejemplo del inventor y el empresario. Veréis, yo veo al inventor como la persona que se deja la vida y los recursos trabajando en una burbuja y trata de tener éxito. Mientras que el empresario detecta lo que pide el mercado, satisface la necesidad con mínimos recursos y reinvierte donde triunfa. Y es difícil rectificar precisamente porque tenemos que pasar de la mentalidad del inventor a la de empresario. Por lo general eso nos llevará a deshacer todo el camino andado y habrá que reinventar la startup según lo que hayamos sido capaces de validar. Y eso es muy duro porque seguramente lleves miles de euros, muchos meses invertidos y decir que hay que empezar otra vez de cero es algo que cuesta mucho. Nos ha pasado a muchos emprendedores, así que si te ha pasado a ti, por favor comenta qué fue lo que aprendiste y qué harías distinto. En mi caso desarrollé una red social de recomendaciones y traté de entrevistarme hasta con 20 nichos distintos. Gente que para recomendar mascotas, películas, gourmet, manga, de todo. Y nadie quería darme una entrevista para decirme cómo daban y recibían recomendaciones. Me parecía la cosa más rara del mundo porque en el fondo todos usamos las recomendaciones. Pero esta era la consecuencia de no estar hablando con las personas que tenían un problemón, aquellas a las que le iba el sueldo en este problema y que le dedicaban muchas horas al día a resolverlo, como son los influencers. Y estos influencers eran un nicho mucho más pequeño, del que no sabía nada y del que tendría que validar absolutamente todo. Hacerles una solución a medida que fuera sencilla y que no les tendría que pedir que la usaran porque me las quitarían de las manos. Ellos mismos serían los mejores altavoces para mi marketing y sería mucho más fácil atraer talento hacia el equipo en esas circunstancias. Ahora sabes por qué pasa esto, qué pasa por la cabeza del que está en el hoyo. Si el vídeo te está pareciendo interesante, estaría genial que valides este vídeo dándole a ese like. En mi caso estuve cerca de un año con este proyecto, la inversión económica estuvo en torno a los 5.000 euros. No es mucho, pero créeme que cuando vienes de otra startup fallida, duele más. A día de hoy me animo pensando en que ese dinero lo invertí en un máster práctico de startup y que todas las lecciones las recuerdo muy vivamente. Ahora tengo claro que si volviese a empezar, lo primero sería dar con el pain. Y de eso va el vídeo de aquí arriba. Por si acaso ya lo has visto, YouTube te recomienda el vídeo de abajo.